En el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Agustín nos enseña en su teología trinitaria que Dios Padre, al reflexionar sobre sí mismo, se concibe perfeccionándose a sí mismo. Este autoconcepto de Dios mismo es el engendramiento de Dios Hijo. Así como nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos, así Dios, que se conoce a sí mismo, genera la segunda persona de la Trinidad por una concepción perfecta de sí mismo. A diferencia de nosotros, cuyo conocimiento de nosotros mismos es distinto de nuestra naturaleza humana, Dios, cuando se concibe perfectamente a sí mismo, esa perfecta autoconcepción solo puede ser perfecta si la misma naturaleza divina fue comunicada a la segunda persona de la Trinidad. Cuando Dios Padre y Dios Hijo se ven que son la bondad misma, y por eso se aman. Este amor es la expiración del Espíritu Santo, que es el amor de Dios Padre y Dios Hijo el uno por el otro. Las tres personas de la Trinidad son realmente distintas entre sí, y el misterio radica en el hecho de que son perfectamente uno, ya que ellos comparten la misma esencia divina. Vemos la obra de la Trinidad en la historia de la creación. Por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada fue hecho. Esta referencia es al Dios Hijo, que es el conocimiento de Dios de sí mismo. Dios creó todo a través de su conocimiento, por eso todo en la creación tiene orden, ya que el orden es producto de la inteligencia. La referencia en este pasaje es a la palabra. Como nosotros que concebimos una palabra antes de que sea pronunciada, así Dios se concibe eternamente a sí mismo antes de revelarnos su naturaleza trina. La segunda persona también se llama sabiduría misma, y esto se debe a que la sabiduría es la contemplación de las causas supremas de las cosas. Dios, que es la causa suprema de todas las cosas, se contempla a sí mismo, lo que genera la segunda persona de la Trinidad, que es el conocimiento de Dios de sí mismo. Leemos en el libro de Génesis en el momento de la creación que en el principio Dios creó el cielo y la tierra estaba vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esto se interpreta que la creación es algo que se hizo a través del Espíritu Santo. Aunque toda acción de Dios sobre la creación es algo realizado por los tres de la Trinidad, ya que no pueden separarse unos de otros y actúan como una causa unificada, sin embargo, ciertas acciones de la creación se atribuyen más a una de las Trinidades que a otra. Con respecto al pasaje del Génesis, quiere decir que por el amor de Dios que se tiene a sí mismo, se realizó esa creación. En otras palabras, Dios nos creó por el amor que tiene por sí mismo. Dios creó al hombre a su propia imagen, y esto se interpreta como que, así como Dios, que es consciente de sí mismo e inteligente, y que se ama a sí mismo y tiene voluntad, así el hombre tiene inteligencia y libre albedrío. Esta es la forma principal en que el hombre es como Dios. Entonces vemos en el hombre un vestigio de la Trinidad misma. No podemos conocer la Trinidad a través de nuestra propia naturaleza. Una vez que conocemos la Trinidad, vemos cómo somos como Dios. El período del Antiguo Testamento consiste en Dios trayendo lentamente al hombre de vuelta a sí mismo. Durante el Antiguo Testamento, Dios enfoca su acción en establecer primero en el entendimiento del hombre dos cosas esenciales. 1. Que hay un solo Dios y no hay otros, y que Él es este único Dios. 2. El hombre debe seguir la voluntad de Dios obedeciendo todo lo que Él le ordena hacer. Aunque el conocimiento de la Trinidad está implícito en parte del Antiguo Testamento, no es hasta que Cristo viene que el conocimiento de la Trinidad se vuelve explícito. En otras palabras, Dios escogió no revelarle al hombre durante el tiempo del Antiguo Testamento que Él es triuno por una variedad de razones. Porque probablemente el hombre no habría entendido que hay un solo Dios, y sin embargo, tres personas. El hombre probablemente habría generado un politeísmo acerca de las tres personas. Era necesario que los judíos primero entendieran que solo hay un Dios y solo Él puede salvarnos. Cristo entonces nace concebido por el Espíritu Santo.
vemos que Cristo no solo se nos revela que hay tres personas de la Santísima Trinidad, sino que vemos esa manifestación de la naturaleza interior de la Trinidad por la acción de Dios. Dios el Padre envía a su Hijo. Esto manifiesta dos cosas. La primera es que si Dios ha de enseñarnos acerca de sí mismo, debe hablarnos a través de su palabra, que es el mismo Cristo. Esto indica que Dios envió a su Hijo, que es el conocimiento de Dios que Él tiene de sí mismo, para revelarnos ese mismo conocimiento. El envío de su Hijo indica la naturaleza del acto de generación en la Trinidad. Dado que Dios el Padre genera al Hijo, entonces solo Dios el Padre envía a su Hijo. Como el Espíritu Santo no genera al Hijo, el Espíritu Santo no envió al Hijo. Más bien, es a través del Espíritu Santo que el Hijo es concebido, no enviado. Es por el amor de Dios que el Hijo es concebido aunque el Espíritu Santo no lo envió. Cristo nos revela el conocimiento salvador acerca de Dios. Muere, resucita y asciende a los cielos. Cristo dice que necesita ir al cielo para que el Espíritu Santo pueda enviar por él. Esto indica que el Espíritu Santo es aspirado por el Padre y el Hijo y no solo por el Padre. Al final de los tiempos Dios Hijo que está sentado a la derecha de Dios Padre juzgará a vivos y muertos. Esto se sigue del hecho de que siempre que alguien juzga algo, siempre lo hace a través del conocimiento que tiene dentro de sí mismo. Así que Dios Hijo, que es el conocimiento de Dios Padre, nos juzgará a todos. Sin embargo, hay errores graves en los que otros han caído con respecto a Dios y quién es Él. Errores de que hay un solo Dios, y errores sobre la Trinidad. Todos los no cristianos y judíos están equivocados acerca de la Trinidad. Mientras que el Dios que adoran los judíos es el Dios de Abraham, sin embargo han rechazado a Cristo y sus enseñanzas acerca de la Trinidad. Por esta razón su religión es completamente ineficaz, ya que no adora a Dios plenamente tal como es, y rechaza a Dios al rechazar su propia enseñanza acerca de sí mismo. En cuanto a los musulmanes, rechazan que Cristo fuera Dios y afirman que fue simplemente un profeta. Al rechazar las enseñanzas de Cristo, se equivocan acerca de la naturaleza y los atributos de Dios. A diferencia de los judíos que entienden correctamente los atributos de Dios y entienden que Dios exige justicia para todos los hombres sin importar su religión, los musulmanes creen falsamente que la justicia, que cada uno se debe a los demás, no se aplica a los infieles. Las opiniones de los musulmanes acerca de Dios no es el Dios que conocemos, más bien es un Dios creado en la mente de Mahoma, y no es el Dios del catolicismo. El hecho de que los musulmanes adoren a un solo Dios, no significa que adoren al mismo Dios que nosotros. ¿Cómo puede el Dios de los musulmanes que supuestamente consiente en matar a hombres, mujeres, y niños inocentes porque no son musulmanes, ser el mismo Dios que, según la enseñanza cristiana, exige que tratemos a todos los hombres, mujeres, y niños como hijos e hijas de Dios y con caridad y justicia? Los paganos no adoran al mismo Dios que los católicos, porque no logran comprender la verdadera naturaleza de Dios y sus atributos y no aceptan la enseñanza de que Dios es trino. Algunos paganos adoran a más de un Dios y por eso no adoran al mismo Dios que nosotros. Es importante saber esto porque para llegar a un fin, debemos tener conocimiento de dos cosas. Eso es a dónde o a qué te diriges, y los medios para llegar a ese fin. San Tomás nos enseña que el fin determina los medios. Por ejemplo, si quiero ir a Los Ángeles, usaré un medio diferente o una ruta diferente que si quiero ir a Nueva York. Lo mismo se aplica a la salvación. Los medios que uno emplea para llegar a Dios como Cristo nos enseñó, son diferentes a los medios para alcanzar al Dios del que habla Mahoma. Si usas diferentes medios, llegarás a diferentes fines. Por lo tanto, aquellos que dicen que hay diferentes caminos hacia el único Dios están completamente equivocados. Diferentes medios te llevan a diferentes lugares.
La única vez que la frase hay diferentes caminos hacia el único Dios es cierta, es cuando uno está hablando de las diferentes espiritualidades y derechos legítimos de adoración dentro del catolicismo. Esto significa que el único camino angosto hacia Dios permite algunas diferencias menores dentro de ese camino, pero uno debe permanecer en ese camino angosto para llegar a Dios. Es por eso que tenemos que conformarnos a Dios si vamos a ser salvos. El camino no se basa en nosotros o en cómo nos sentimos, sino en el fin y los medios que Dios mismo ha establecido. Por esta razón vemos que la forma en que vemos a Dios, o sea nuestra teología acerca de la Trinidad y su naturaleza, puede determinar nuestra salvación misma. En el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.